Es acá donde tenemos que saber que el modelo cognitivo, o sea, propone que de una situación que nosotros acá podemos llamar que esta situación, vamos a hacer de cuenta que vamos a jugar una final, de una final el deportista va a tener un pensamiento respecto de esa situación. Este pensamiento va a despertar cierta emoción y según lo que piense y lo que sienta va a llevar adelante una conducta. Lo que dice la psicología cognitiva es que lo que nos perturba no son los hechos, sino lo que pensamos sobre ellos. Lo que nos perturba no es el clásico, no es la final, no es el debut, sino lo que nosotros pensamos de esta situación. Y un ejemplo es que, ¿por qué si nosotros tenemos dos personas, A y B, para A debutar o jugar una final es terrible y la emoción, la ansiedad y el miedo son súper intensos y su conducta y su rendimiento muy bajo? Y para B, jugar una final, debutar o su pensamiento es mucho más optimista, más positivo, más ajustado a la realidad, sus emociones son mucho más ajustadas, su rendimiento es mucho mejor. Por lo tanto, cuando vamos a trabajar con las intervenciones que vamos a arrancar a continuación, muchas de las intervenciones van a estar en cómo piensa ese deportista y cómo podemos ayudarlo a que piense de otra manera, qué emociones siente y qué se activa en un plano fisiológico para reducir esa fisiología, para ajustar esa fisiología, y particularmente también lo vamos a ayudar con algunos ejercicios de activación conductual, pero en estos tres niveles. Lo que piensa el deportista respecto del desafío se va a volver clave. Después le voy a compartir un video de este deportista que muestra cómo en el debut está debutando en primera y cuando está dentro de la cancha se ahoga, está paralizado, no sabe qué hacer y bueno, y después de algunos minutos puede recuperarse de ese bloqueo y puede llegar a empezar a jugar un poco mejor. Lo termina diciendo acá en esta entrevista. Se las voy a dejar para que la puedan ver y cómo la interpretación de la situación y también la interpretación de los síntomas fisiológicos, cómo termina influyendo muchísimo en el rendimiento. Y tanto los psicólogos podemos ayudar muchísimo en ajustar esta interpretación. ¿Por qué? Porque no hay nada tan grave en un debut. No hay nada tan grave en jugar una final, no hay nada tan grave en jugar un clásico. Es acá donde, miren esto, la ansiedad se produce porque el cerebro piensa que hay un peligro a través de tus pensamientos, cuando la realidad es que no hay nada catastrófico. Lo que pasa es que muchas veces los deportistas toman esa situación, ese desafío como catastrófico. Si pierdo, miren cuáles son la mayoría de las creencias que suelen tener estos deportistas. Hay que ganar sí o sí. El futuro depende de este partido. Perder la final es terrible. Quiero que todo salga perfecto. Hay que ganar como sea. No puedo equivocarme, solo hay tiempo para el deporte, dejo todo para lograrlo. Por lo tanto, en la medida que la interpretación, o sea, el pensamiento del deportista sea extremo, es de vida a muerte, sí o sí, no hay posibilidades de error, si pierdo será terrible. Bueno, en la medida que el deportista tenga estas creencias o estos pensamientos, los síntomas fisiológicos serán muy altos y el rendimiento será muy pobre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer con las intervenciones, con los ejercicios? Tratar de modificar estas creencias que son rígidas, porque sí o sí el futuro depende de este partido, será terrible, son rígidas, creencias rígidas, extremas,
que lo único que terminan haciendo es elevando los síntomas fisiológicos y bajando el rendimiento. Y entonces, al pensar de esta manera, ¿no? Y yo hablo de un partido, hablo de un debut, hablo de una final, de un clásico, pero también le suele pasar a muchos deportistas con el llegar a primera, ¿sí? Sí o sí tengo que llegar a primera, sí o sí tengo que debutar. Y entonces ese sí o sí, que ya vamos a ver cómo transforman esto en una necesidad absoluta, parece que la felicidad depende de llegar a primera. Parece que la felicidad o el bienestar pleno depende de ganar ese clásico. Entonces esa rigidez y esa valoración excesiva hace que los síntomas, ¿sí?, se eleven y que la conducta sea muy pobre. Y acá le voy a mostrar este video que también suelo mostrarles a los deportistas, que explica, es un video viejo, pero explica muy bien cómo la ansiedad en niveles elevados termina perjudicando lo más importante que tiene el deportista, que es la técnica individual. Entonces, cómo un deportista que es tan bueno técnicamente, en una final patea un penal 2 metros arriba del travesaño? Si es un fenómeno técnicamente. ¿Qué le pasa? Si siempre agarra la pelota, gambetea, está suelto, da pase, hoy no da ningún pase, ¿sí? Bueno, ese deportista tiene tanto miedo al error, tiene tanto miedo a la derrota, le da una valoración tan excesiva a ese partido o a esa competencia que cuando da el pase lo da con miedo, lo da rígido, perdiendo técnica individual, jugando un partido muy malo. ¿Es un mal deportista? No, es muy bueno, pero en esos momentos la ansiedad excesiva, el miedo excesivo, la presión hace que su rendimiento baje enormemente por estar rígido. Quiero que vean este video. En todas las competencias deportivas hay momentos claves que definen la victoria o la derrota. En el fútbol, un tiro penal es el máximo momento de presión para cualquier jugador. Sea un partido amistoso en el campo de práctica o frente a 80.000 personas en una final de copa, cuando la presión aumenta. Algunos nos sentimos ahogados. En la Universidad Central de Lancashire, en Inglaterra, el doctor Rod Corban investiga esa misteriosa sensación, indagando cómo la presión mental puede inhibir las habilidades físicas de un jugador. Cuando la gente está ansiosa, sus movimientos se vuelven muy rígidos y espasmódicos y de alguna manera algo cambia en nuestra capacidad de controlarlos. En el experimento de Rod Corban, se colocan marcadores sobre el cuerpo del sujeto. Estos transmiten la posición relativa de sus miembros a una computadora para su procesamiento. Cuando yo diga 3, 2, 1, fuera. Los datos se usan para calcular la fluidez de sus movimientos. En la segunda fase del experimento, el jugador es sometido a presión. Se le dice que sus habilidades serán calificadas por unos expertos. Corban quiere averiguar si bajo presión sus movimientos dejan de ser tan pulidos. ¡Oh, rayos! Lo que parece ocurrir es que bajo situaciones de ansiedad, sus movimientos se hacen menos fluidos, más tiesos o rígidos. También se parecen más a los que se observaron cuando estaba aprendiendo la tarea. La ansiedad hace los movimientos de un jugador de fútbol menos fluidos. Todo se resume a cómo trabaja su cerebro. Cuando aprendemos una tarea, una parte específica del cerebro parece estar más involucrada en el control de la acción. A medida que nos hacemos más expertos en ella, otra parte diferente del cerebro se vuelve más activa en el control de ese movimiento. Cuando se aprende una nueva tarea, los movimientos del jugador están controlados por un área pensante consciente del cerebro llamada corriente ventral. Pero una vez que se hace experto en la tarea, sus movimientos son controlados por el área subconsciente del cerebro, la corriente dorsal. Rod Corban cree que la ansiedad reactiva la parte consciente del cerebro para transformar lo que debería ser un movimiento experto subconsciente en uno torpe y aficionado. Creemos que a eso se debe la sensación de ahogamiento. Súbitamente la corriente ventral se hace más dominante y tendemos a pensar demasiado en lo que hacemos en vez de dejar que el sistema motor controle los movimientos automáticamente.
nadie ha hallado una solución infalible para esa humillante sensación. Sabemos que la clave para manejar esos momentos de presión puede estar oculta en nuestro subconsciente. Bien, más allá de que es un video viejo, muestra con claridad cómo la ansiedad y la presión nos vuelve torpes, nos vuelve rígidos, y lo que hace en estos casos, y es lo que yo siempre trato de inculcarle a los deportistas, es que puedan jugar en automático, que puedan jugar sin pensar. Es lo que Daniel Kahneman llama el sistema 1, eso que responde de manera automática sin intervención de la voluntad. Entonces, cuando el deportista en la competencia, ¿no?, puede fluir y jugar en automático, sus respuestas son mucho más eficientes. Cuando lo avasalla la presión, el miedo excesivo, la ansiedad excesiva, y quiere tener bajo control sus movimientos, y ahora dice, quiero poner la pelota allá, no puedo errar, y quiere hacer consciente sus movimientos se terminan volviendo torpes y lentos. No quiero errar ese pase, no quiero errar ese pase, y cuando doy el pase lo erro. Por lo tanto, nosotros tenemos que conectarlo al deportista con el sistema 1 automático, ya aprendido en su momento. Entonces, que pueda fluir, que pueda jugar en piloto automático, pero para eso hay que trabajar un montón de cuestiones cognitivas, que pierda el miedo excesivo al error, que pierda el miedo excesivo a la derrota, que los naturalice, y un montón de los ejercicios que vamos a ver ahora. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que los jugadores que tienen y sienten presión son jugadores que se vuelven torpes y que pierden técnica individual, lo más importante para la competencia.